¿Qué tal, profesor? Le habla el alumno Santiago Yair Otero Benis. En este caso, vamos a exponer nuestra tarea académica número uno, el cual consiste en un trabajo de investigación y aplicación de la programación orientada a objetos en tres lenguajes de programación. En este caso, Java, C++ y Python. Nuestros integrantes son Carlos Vázquez Edison Joel, Hoyos Vega Mercedes y Otero Benis Santiago Yair, el que le hablo. En este momento le doy pase a mi compañero Edison Vázquez. ¿Qué es Java? Java es un lenguaje de programación que se ejecuta en una máquina virtual, permitiendo su portabilidad y también es segura y capaz de desarrollar aplicaciones móviles hasta un sistema empresarial. En la parte de clases, en la parte, ya, acá. En la parte de clase, la clase es la plantilla para crear el objeto, definiendo atributos y métodos. Los atributos son las variables que van a almacenar el dato. Y los métodos son las funciones que describen un comportamiento de un objeto. Los constructores son métodos especiales para inicializar atributos al crear el objeto. La herencia. La herencia permite en una subclase derive de una superclase, heredando sus atributos y sus métodos. Está, ya. Ya, y la sobrecarga define múltiples métodos con el mismo nombre, pero con diferentes parámetros. En la parte de polimorfismo, permite que referencias de una clase base apunte a objetos en la clase derivada. El encapsulamiento oculta los detalles internos y expone lo necesario a través de métodos públicos. En este ejemplo que hemos hecho, hemos creado la clase persona, la clase empleado, las operaciones avanzadas y la prueba que tiene el clase main. Acá en la clase persona hemos creado atributos, constructores y un método que se va a imprimir en los detalles. Un constructor parametrizado completo. En la parte de empleado hemos heredado los atributos de persona. Hemos puesto string en persona y hemos hecho el constructor. Y acá la sobrescritura, claramente, que hemos hecho también, que va a ser llamada en las operaciones avanzadas. En la parte de operaciones, ya. En la parte de operaciones hemos hecho métodos sobrecargados para sumar dos números enteros. Y acá está la sobrescritura también que hemos implementado en empleado. En la parte de empleado, acá también hemos sobreescribido un mensaje y esto va a ser llamado en la prueba de ejercicio. Y ahora, en la parte de acá, en la parte ejecutable, en la parte ejecutable hemos hecho el ejemplo de dimorfismo y encapsulamiento. Y hemos imprimido los mensajes de la clase. Y ahí está. Ahora mi compañero va a exponer sobre el lenguaje de programación que es C++. En este caso a mí me tocaba hablar sobre el lenguaje de programación C++, que también es un lenguaje multiparadigma, muy similar a Java, que se enfoca en desarrollar eh, programas, aplicaciones que soporten la programación orientada a objetos. Por así decir, C++ es un lenguaje de programación modificado que parte del lenguaje C, pero en este caso se soporta la programación orientada a objetos. De las clases, pues en C++, crear una clase es muy fácil, es un poco similar a Java. Los atributos también, los métodos, de la misma manera los constructores también. En este caso, muestro. Para crear una clase se utiliza la marca class. Luego colocas como quieres llamar a tu clase, en este caso yo le llamo persona, y defino sus atributos. Private, porque quiero que sean atributos privados que no se puedan manejar desde cualquier parte, que no se puedan modificar más que todo. Edad y nombre. Y también sus métodos los defino de manera pública para que puedan utilizarse fuera de la clase personas. En este caso, también tenemos la creación de lo que es un constructor que nos permite ingresar datos a la clase persona cuando ya creemos el objeto. En este caso, pues, en el constructor definimos la edad, en el constructor hacemos una nueva creación de atributos a los cuales le vamos a renombrar con los atributos que ya tiene de por sí la clase persona.
Luego tenemos los métodos, que en este caso he incorporado dos métodos, void leer y correr. Pues en el método leer he colocado un mensaje que aparece en consola para ver si está corriendo bien. Soy el nombre de tal persona y estoy leyendo un libro. Y en el caso del método correr, pues soy, caso de una persona y estoy corriendo una maratón. Y se sigue cada marca, pues, ¿no? Cada sintaxis que tiene este lenguaje de programación. En la herencia ayuda a que se reutilice el código y a no estar creando clase tras clase, pues. En este caso, está la clase padre y la clase hija. En la clase padre he considerado la clase persona y la clase hija, en este caso vendría a ser clase alumno. Está creado los atributos, los métodos, están definidos, su constructor también está muy definido y sus métodos de por sí. Luego tenemos la clase hija, que es alumno. En este caso, si vemos bien en el constructor de la clase persona, definimos de manera normal sus atributos. En el caso de la clase alumno, como viene a ser la clase hija de la clase persona, entonces tenemos que definir los atributos que están por sí en la clase persona y los mismos atributos que queremos tener en la clase alumno. Como podemos ver, tenemos nombre, edad, código alumno y nota final. En la marca de clase coloco class alumno para crear la clase alumno, dos puntos, public persona. ¿Por qué public persona? Porque eso denota que es la clase hija de la clase persona. Ya, pues ahí defino los constructores, en los métodos también, aunque en los métodos, para yo utilizar, si es que quiero utilizar el método y los atributos de la clase persona en mi clase alumno, que viene a ser la hija, pues nada más llamaría al método, que en este caso es mostrar persona, y luego mostrar lo que quiero mostrar, pues, ¿no? Código alumno y nota final. Luego, en ejecutar en main, ya pues ahí es donde se muestra, donde yo tengo que colocar el nombre, la edad, el código del alumno y la nota final. Y pues para mostrarlo en consola, alumno 1 punto mostrar alumno. Aquí estoy creando, bueno, aquí creé mi objeto llamado alumno 1. En este caso, alumno 1 punto, llamo al método mostrar alumno, que está definido en los métodos de la clase hija, pues. Luego la sobrecarga. La sobrecarga de un método más se trata en definir funciones o métodos con nombres diferentes, con parámetros diferentes, pero la llamada viene a ser la misma. En este caso, la clase persona pues tiene su método que es mostrar persona, que muestra el nombre y la edad. Y la sobrecarga de ese método podría ser eh, también mostrar el nombre y la edad, pero en este caso puedes mostrar un mensaje. Ese mensaje vendría a ser el parámetro que sobrecarga al método original. Y en alumno también lo mismo. Puedes utilizar un mensaje para sobrecargar al método original. Luego tenemos el polimorfismo en C++. El polimorfismo permite que con ayuda de punteros podamos utilizar métodos, atributos o constructores dependiendo a qué es lo que quiere el usuario. En este caso, con el código implementado, muestro una manera de cómo aquí el puntero, el asterisco, creo el objeto persona, del tipo persona. eh, le asigno sus atributos, llamo el método para mostrar persona y luego nuevamente vuelvo a llamar al otro método que está sobrecargado, pero en este caso, si bien nos damos cuenta, estoy utilizando un puntero. Utilizo el puntero porque estoy aplicando el polimorfismo para referenciar que tanto persona 1 puede llamar métodos de la clase base o de la clase hija. En el encapsulamiento en C++ nos permite proteger los atributos de una clase en sí y no exponerlos para que no puedan ser modificados. En este caso, en mi clase persona, he asignado esos atributos como private, que no permite que los datos sean modificados desde fuera. Y si en todo caso quisieran ser modificados, pues se puede hacer desde un constructor o desde los getters y setters, que también existen en C++. En este caso, aquí tengo el código. Esto es todo el código creado, ahí están los atributos de la clase persona, sus constructores, sus métodos. También tenemos la clase alumno, que viene a ser la clase hija de la clase persona. También están sus constructores y sus métodos ya definidos. Y aquí vemos el método que aplica el polimorfismo. En este caso, tenemos a alumno, que deriva de en este caso está definiendo el método mostrar alumno. Pero aparte de que va a definir ese método de mostrar alumno, está también llamando al método de mostrar persona. ¿Por qué? Porque viene a ser clase hija del alumno, viene a ser clase hija de la clase persona. Entonces puede llamar a esos dos métodos. Eso se aplica también polimorfismo.
Bueno, aquí en alumno también pasa alumno mostrar alumno, string mensaje en este caso, como había explicado. También se puede con la sobrecarga de métodos, con la sobreescritura, el hecho de utilizar parámetros diferentes en un método. Y la función es la misma, nada más que con algunos cambios adicionales. Depende de lo que quiere el usuario. En este caso, pues está ya definido lo que había explicado con respecto a lo de polimorfismo. Y para probarlo, pues ejecuto, ¿no? Compila con éxito y me muestra nombre Mercedes, edad 20, código, mi código de alumno, minuto final 18. Pero, si bien nos damos cuenta, también muestra otra vez. En este caso, vemos que está mostrando una información del alumno, pues ese es el mensaje que se pedía en la sobrescritura del método. O sea, del método original, creamos otro método, pero sobrescribiendo un nuevo parámetro, en este caso, con un nuevo mensaje, información del alumno. Y eso sería todo con respecto a C++. Bueno, lenguaje de programación Python. El lenguaje de programación Python, si bien es un código abierto desarrollado por Guido van Rossum, este fue creado en 1991 y es un lenguaje de programación con una sintaxis en este aspecto clara y legible. Esto facilita que su comprensión y uso sea este, muy fácil de aprender. Python es un lenguaje el cual se facilita su lectura. Es conocido por su versatilidad y su amplio ecosistema en el aspecto de bibliotecas y frameworks, lo que hace ideal para una variedad de aplicaciones, desde tanto el desarrollo web como análisis de datos, incluso hasta la inteligencia artificial. Se destaca también por su automatización de tareas. Bueno, las clases. Bueno, una clase es una estructura que se define por el comportamiento de un objeto y los datos asociados a él. En este caso, entramos al Python y en este caso estamos creando una clase, la cual es especie, en la clase persona, en la cual hablando tanto sobre, en el cual la clase se le puede atribuir atributos y implementar métodos y constructores para poder crear una instancia y poder inicializar los atributos creados en esta clase. Este es un claro ejemplo en el cual estamos creando la clase, utilizamos un constructor para poder inicializar los atributos, como se llama, de esta clase. Creamos un método utilizando class method para poder crear un método infantil, el cual solamente aceptará y retornará cuando un infantil, su edad es 10 años. Inicializamos para poder iniciar nuestra prueba, creamos dos instancias de persona y le asignamos un tanto nombre como edad, en la cual al ejecutar esto nos va a dar, hola, mi nombre es Alice y tengo 30 años, haciendo alusión y uso como se llama de los métodos que hemos creado en la clase. Siguiendo en el aspecto de herencia, la herencia permite que una clase, ya sea su clase o hija, se le llama en otro aspecto, pueda heredar atributos de otra clase. Esto lo vemos en esta prueba, en el cual creamos una clase animal y creamos dos clases derivadas de animal, en la cual para poder crear una clase hija derivada, simplemente tenemos que crear una clase con un nombre y entre paréntesis agregarle el nombre de la clase padre en este aspecto para poder utilizar y indicar que esta clase es una derivada de la clase principal. Utilizando este método podemos crear una aplicación ya desarrollada en clase, en la cual le asignamos un sonido a un animal que está derivando, por ejemplo, la clase gato y la clase perro que deriva de la clase animal, que es la padre. Siguiendo, siguiendo con sobrecarga, eh, aunque Python no soporta la sobrecarga de métodos, bueno, de la misma manera que otros lenguajes como C++ puede lograrse un tipo de sobrecarga utilizando valores.
predeterminados en los parámetros de los métodos. Esto permite de que un mismo método maneje diferentes cantidades de argumentos, proporcionando esto flexibilidad en su uso. Esto lo vemos aquí, en el cual se realiza sobreescritura del método mostrar edad para que esto hace que demuestre que se puede utilizar la sobreescritura del método. Es una manera de mostrarla. Bueno. Siguiendo con el polimorfismo y el encapsulamiento en Python, el polimorfismo se manifiesta a través del uso de métodos y funciones que pueden compilarse de diferentes maneras según el tipo de objeto que se les invoque. Esto es posible gracias a la naturaleza dinámica y el tipado dinámico de Python, donde la misma función puede actuar de manera diferente según los argumentos que reciba. Y el encapsulamiento en Python, el encapsulamiento se logra convencionalmente mediante convenciones y convenciones de nombres, más que mediante modificadores de acceso, como en otros lenguajes como C++. Los métodos y atributos privados pueden indicarse utilizando un guión bajo, underscores, como prefijo en su nombre, lo cual es una convención para indicar que no se deben acceder directamente desde fuera de esa clase. Esto lo vemos aquí, utilizando el underscore, lo cual crea el encapsulamiento y le da un nombre privado. Y esto muestra el polimorfismo, en el cual se está creando como si una, una clase, se está creando un método en el cual el poder crear, el poder utilizar esta línea de código nos demuestra el polimorfismo. Y como bien dice la teoría, se manifiesta a través de uso de métodos y funciones que pueden comportarse de manera diferente según el tipo de objeto que se les invoca. Por ello, en este ejemplo, estamos indicándole tanto como un gato como un perro. Eso muestra el polimorfismo. Gracias.